Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco me acompañen el día de hoy para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen en la continuación del libro El Kybalión para el capítulo 3, 4 y 5 del que estaremos platicando el día de hoy. Y pues vamos. Capítulo 3. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología. Hermes fue el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología han derivado la astronomía moderna y de la alquimia ha surgido la química. De la psicología mística, la psicología moderna. Sin embargo, no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en piedra y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía. La construcción de las pirámides mismas es muestra estrechísima entre sus diseños y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe creerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas revelan que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoraban completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, que tanto confunde a los psicólogos hoy en día, hasta el punto que han llegado a confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. La verdad es que además de la química, la astronomía y la psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía, que se llamó alquimia, y de la psicología trascendental denominada psicología mística. Y solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre muchos aspectos y tópicos de los conocimientos secretos de los hermetistas, se encuentra lo que se conoce como la transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Hago un paréntesis aquí. Este tercer capítulo desarrolla la idea de lo que es la alquimia a través de la transmutación mental y tomaría varios de los principios, de los 7 principios herméticos, para explicarlo. Continúo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar quiere decir cambiar de naturaleza, de substancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Webster. Y de acuerdo con esta definición, transmutación mental significaría el arte de trocar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc., entre otros. Por lo tanto, podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si prefieres el término de una forma más práctica y concreta, de la psicología mística. Sin embargo, esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante que sus efectos
que de ser conocida sería uno más de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el del mentalismo, que afirma que todo es mente, el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es la mente, y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo. Consideremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, la transmutación mental debe de ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya se trate de la materia, de la energía o de la mente. Por consiguiente, esta transmutación no es otra cosa que la magia, que la que tanto se ha hablado en los escritos antiguos y que los escritores han usado en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y el controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas y mentalistas más avanzados, han alcanzado el poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y la cesación de las tempestades o de los terremotos o algunos otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y existen es una verdad que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, ya que han tenido ciertas experiencias personales que justificaron su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por lo contrario, permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar nuestra atención acerca de sus poderes y que son por completo mentales y operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo de El Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. No obstante, los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al del maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se les dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc. de las escuelas mentalistas no son más que estas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual está basada esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces de forma consciente, cuando comprendemos algo acerca de estas leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiosos del mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás
y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar su condición de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle. Nuestro propósito consiste únicamente en mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de la polaridad. En esta obra indicaremos los principios básicos en que se fundamenta la transmutación mental, de tal manera que todos los que estudien puedan comprender las leyes que obedecen, y poseyendo así la llave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de la polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que todo es mental y de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente, porque es en realidad la base de toda filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sustancia significa lo que ya se ocultó bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial quiere decir realmente existente, el elemento esencial del ser real, eterno, permanente y fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación de más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve más que un cambio continuo de la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Comprueba que nada existe realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece y muere tan pronto como algo adquirido su máximo de desarrollo empieza a declinar. La ley del ritmo se halla en constante operación. No hay realidades, nada es firme, nada es duradero, fijo o sustancial. Nada permanece, todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que hace tal examen y ve tales hechos fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en ellas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de una realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres le han dado muchos nombres. Algunos le han denominado Dios, otros energía eterna, otros materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo y moderno, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas esas manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético del todo, cuyo término no parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptemos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también la de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia.
Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto se debe de tomar así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que todo en sí mismo es y debe de ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo simples esfuerzos infantiles de mentes mortales para comprender el secreto del infinito. Pero todos estos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando, debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, tan prisionera como antes de haber empezado. Y aun cuando mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuirle al todo la personalidad, las cualidades, las propiedades, las características y los atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Han llegado incluso a atribuirle cualidades negativas como los celos, la susceptibilidad, la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofende y se le adore, y todo eso que nos ha legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven en absoluto al hombre desarrollado, quien acaba de dejarlas a un lado. Creemos que nuestro deber es indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia de todo y de la realización entre uno mismo y él, mientras que la teología representa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros, por otra parte, la especulación que tiene a comprender lo cognoscible y pensable, si se nos permite la palabra, en tanto que la metafísica indica la tentativa de adquirir entre las nebulosidades de las religiones de lo incognoscible y de lo impensable. Así, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros entes que tienen realidad por sí mismos, mientras que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los que circula la ignorancia y forma la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos en que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición de todas maneras. Muy poco hablaremos de estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial de el todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y esta investigación os invita ahora, citando, lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible. El Kybalión.
mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. El Kybalión. Y regresando al tema. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como los juzguemos convenientemente, nos dice respecto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que lo defina, lo limite o le ponga restricciones. Tiene que ser infinito en el tiempo eterno, haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada. Además, si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuese un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser ni siquiera por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Ha de ser infinito en el espacio y encontrarse en todas partes, porque nada existe si hay sitio alguno que esté más allá del todo. No obstante, puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque nada hay que pueda interrumpirse, separarse o concluir en absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar esas grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo o obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder porque no hay otro que el suyo. Número 3. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio de la naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. Es imposible que sea aumentado o disminuido, ni ser mayor o menor. Bajo ningún aspecto debe haber sido siempre y seguir siendo siempre también idéntico a lo que es ahora el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Al ser el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito no es nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcarnos en ciencia cristiana, cubriendo esas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia, llegaremos a todo a su debido tiempo. Veamos a nuestro alrededor que esto se llama materia, que constituye la base física de todas las formas. ¿Es el todo simplemente materia? Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuencia si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además, la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como se ha dicho recientemente, un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Incluso la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza
tal como la entienden los materialistas, es algo ciego, mecánico, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de la energía ciega, por las razones dadas anteriormente. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Por consiguiente, el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría eso que se llama mente y vida. Y sabemos que ambas existen, porque nosotros estamos vivos y empleamos nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentra lo que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? La mente y la vida. Vida y mente en todos sus diversos grados de desarrollo. Entonces, preguntéis, ¿queréis con esto decir que todo es vida y mente? Sí y no. En nuestra respuesta, si entendéis por qué vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. ¿Pero de qué clase de vida y mentalidad estás hablando? Se preguntéis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia, mente infinita y viviente. Si se compara con la vida y con la mentalidad infinitas, queremos indicar eso a lo que se refieren las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncia la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Capítulo 5. El universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente de el todo, el equivalente. El todo es espíritu. ¿Y qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu simplemente es la denominación que los hombres le dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuanto entendemos por mente y vida como estas últimas a la energía y a la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión y usamos dichos términos en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como una infinitamente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Procederemos ahora a estudiar la naturaleza del universo como un todo y también en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que nada puede existir fuera del todo. Eso quiere decir que el universo es el todo. No, no puede serlo, porque el universo parece estar hecho de muchas y múltiples unidades y se halla en continuo cambio y de todas maneras no está de acuerdo con la idea de que nos hemos visto obligados a aceptar respecto al todo, según ya indicamos en nuestra lección anterior. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada. Tal es la cual inevitable consecuencia que se presenta en la mente. Pero esto no satisface la pregunta porque nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. Si el universo es algo y no es el todo, ¿qué puede ser? Examinemos la cuestión. Si el universo existe absolutamente, o cuando menos parece que existe, debe de proceder en alguna forma del todo, ser su creación. Pero como algo no puede venir de nada, ¿de qué pudo crearlo el todo?
Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, esto es, sacándolo de su propia sustancia. Sin embargo, esta respuesta no sirve, puesto que el todo no puede ser aumentado, ni disminuido, ni dividido, según hemos visto ya. Y aunque así fuera, no podría haber una de las partículas del universo para estar en el ser del todo, puesto que éste no puede perder el conocimiento de sí mismo, ni convertirse en un átomo, fuerza ciega o ser viviente inferior. Algunos, tras haberse percatado de que el todo es todo, y reconociendo que ellos existían, han llegado a la extraordinaria conclusión de que ellos y el todo eran idénticos y que han llenado el aire con sus gritos: «Yo soy Dios», sirviendo de solaz a las multitudes y de motivo de pena para los sabios. Si el átomo gritara «Yo soy hombre», ¿todavía sería modesto en comparación? Pero, ¿qué es en realidad el universo si no es el todo, ni ha sido creado por él, esperándolo o separándolo de su propia sustancia? ¿Qué otra cosa debe ser? O quizá sería mejor preguntar, ¿de qué otra cosa puede haberse formado? Esta es la gran cuestión. Nos encontramos con que el principio de correspondencia, véase en el capítulo 1, viene en nuestra ayuda. El antiguo axioma hermético, como es arriba, es abajo, puede ser empleado ahora para iluminar este punto. Tratemos, pues, de comprender algo de lo que sucede en los planos superiores, examinando lo que sucede en el nuestro. El principio de correspondencia puede aplicar a esto lo mismo que a cualquier otro problema. Veamos, en su propio plano de existencia, cómo crea el hombre. En primer lugar, puede crear haciendo o construyendo algo con los materiales que el mundo externo le brinda. Sin embargo, esto no nos sirve porque fuera del todo no existen materiales de ninguna clase con los que él pueda crear. En segundo lugar, el hombre puede crear por medio de la fecundación, que es lo que más es en su multiplicación, acompañado por la transferencia de una parte de su propia sustancia a la matriz de la madre. Pero esto tampoco nos sirve, porque el todo no puede transferir o sustraerse a sí mismo de una porción, ni reproducirse o multiplicarse a sí mismo. En el primer caso, habría una sustracción de su sustancia o adición al todo, lo que es absurdo. No existe otro medio por el cual crea el hombre. Sí lo hay. La creación mental, para la cual él no emplea materiales que le aporte el mundo externo, ni se reproduce a sí mismo, y sin embargo, su espíritu compenetrará su creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, se puede pensar justificadamente que el todo crea el universo mentalmente, de una manera parecida al proceso mediante el cual el hombre elabora sus imágenes mentales. Y he aquí que en esta descripción coinciden tanto el dictamen dado por la razón como el de las almas iluminadas. Según el hombre, se puede encontrar en sus escritos o en sus enseñanzas. Tales son las doctrinas de los sabios, tales como las enseñó Hermes. El todo no puede crear de ninguna manera, excepto mentalmente, sin emplear materiales, puesto que no hay ninguno, ni reproduciéndose, lo que también es imposible. No hay escapatoria para la conclusión de la razón, la cual, como ya hemos visto, concuerda perfectamente con lo que afirman los iluminados. De igual manera que podéis vosotros crear un universo en nuestra propia mente, así el todo crea los cosmos en la suya propia. No obstante, vuestro universo sería la creación de una mente finita, en tanto que la del todo sería la creación de un infinito.
Las dos son iguales en clase, pero difieren infinitamente en grado. Examinaremos más estrictamente el proceso de la creación y manifestación conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Este es el punto que debéis fijar por ahora en nuestras mentes. El universo y todo lo que él contiene es una creación mental del todo. Todo es mente. Citando, el todo crea su mente infinita innumerables universos, los cuales existen durante eones de tiempo y así y todo para él, la creación, el desarrollo, la decadencia y la muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos, el Kybalion. El principio de género o generación, veas en el capítulo 1, se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental o espiritual. Pero según ya hemos indicado anteriormente, género no significa sexo, pues el último no es más que la manifestación material del primero. Género significa lo relativo a la generación o creación. Y donde quiera que algo se genera o se crea, sea en este plano o en el que sea, el principio de género está allí manifestándose. Y esto es verdad, incluso en lo que se refiere a la creación de los universos. Ahora no vayáis a suponer que estamos enseñando que hay un Dios creador macho y otro hembra. Esto no sería más que una mitificación de las antiguas enseñanzas al respecto. La verdad es que el todo en sí mismo está más allá del género, así como también más allá de toda otra ley, incluyendo las del tiempo o espacio. Él es la ley de la cual todas las leyes proceden y por lo tanto no puede estar sujeto a las últimas. Sin embargo, cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o la creación, actúa de acuerdo a la ley y con el principio, pues se está moviendo en un plano inferior de existencia y consecuentemente él manifiesta el principio de género en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental, por supuesto. Esta idea podría parecernos un tanto chocante si la oís por primera vez, aunque otras veces la habéis aceptado pasivamente en nuestras concepciones diarias. Habléis de la paternidad de Dios y de la maternidad de la naturaleza, de Dios como Padre Divino y de la naturaleza como Madre Universal. Y así habréis conocido instintivamente el principio de género en el universo, ¿no es así? Sin embargo, las enseñanzas herméticas no implican una dualidad real. El todo es uno. Los dos aspectos son simples fases de su manifestación. La doctrina es que es el principio masculino manifestado por el todo, permanece, en cierta manera, aparte de la creación mental del universo. Proyecta su voluntad sobre el principio femenino, que puede ser llamado naturaleza, en el que se comienza la obra evolutiva de un universo, desde simples centros de actividad hasta el hombre, incluso a más elevados planos de existencia que el humano. Todo ello de acuerdo con bien establecidas leyes de la naturaleza. Si preferéis las antiguas imágenes mentales, podéis concebir el principio masculino como Dios, el Padre, y el principio femenino como naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz todas las cosas nacen. Esto es algo más que una simple figura poética del lenguaje. Es una idea del proceso de creación de un universo. Pero recordad siempre que el todo es uno, que es una mente infinita en donde se crean, generan y existen los cosmos. Podría ayudarnos a concebir esto propiamente, a aplicarle la ley de correspondencia en nuestra propia mente. Sabéis que esa parte de nosotros que llamamos yo, en cierto sentido,
permanece aparte de la creación de nuestras imágenes mentales, que es el intelecto. La parte de la mente donde se efectúa la generación de imágenes puede ser llamada el mí, en distinción con el yo, que permanece aparte y que examina los pensamientos, ideas e imágenes de el mí. Como es arriba, es abajo, acordáis. Y los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de los planos superiores e inferiores. ¿No es acaso increíble que vosotros, los hijos, sintáis de forma instintiva una reverencia hacia Padre-Mente? Resulta extraordinario que cuando consideráis las obras y las maravillas de la naturaleza, os sintáis conmovidos hasta lo más profundo de nuestro ser. Es a vuestra Madre-Mente a quien os estáis estrechando, como un niño se estrecha al seno de su madre. No vayáis a suponer que el pequeñísimo mundo que os circunda, la Tierra, que no es más que un grano de arena en el universo, es el universo mismo. Hay millones de tales mundos, e incluso muchos mayores que él. Y hay millones de tales universos que existen en la mente del único. También en nuestro sistema solar hay regiones y planos de vida muy superiores a los nuestros, y seres comparados con los que nosotros somos, lo que las amebas respecto al hombre. Hay seres cuyos poderes y atributos son mucho más elevados que las del hombre, y éste jamás ha soñado que pudieran existir. Sin embargo, a pesar de esto, estos seres fueron en un tiempo lo que nosotros ahora, y seremos como ellos son, e incluso superiores, porque tal es el destino del hombre a juzgar por lo que nos dicen los iluminados. La muerte no es real, ni siquiera en el sentido de relativo. No es sino un nacer en una nueva vida, y nosotros ascendemos y seguiremos ascendiendo a planos de vida cada vez más elevados, durante eones y eones del tiempo. El universo es nuestra casa, nuestro hogar, y podemos explorarlo hasta sus más lejanos confines, antes de la consumación de los tiempos. Estamos en la mente de el todo, y nuestras posibilidades y nuestras oportunidades son infinitas, lo mismo que el tiempo que en el espacio. Y al fin del gran ciclo de eones, cuando el todo reabsorba sus creaciones en sí mismo, marcharemos alegremente porque entonces seremos capaces de comprender la verdad de ser uno con el todo. Esto es lo que nos aseguran los iluminados, esos que han avanzado tanto en el sendero de la realización. Mientras tanto, permanezcamos tranquilos y serenos. Estamos seguros y protegidos por el poder infinito del Padre, Madre, Mente. En la mente del Padre Madre, los hijos están en su hogar, el Kybalión. No hay nadie que no tenga padre o madre en el universo, el Kybalión. Y con esto concluimos el capítulo 3, 4 y 5 del libro El Kybalión, para continuar en las próximas semanas con los siguientes capítulos. Como siempre, les agradezco que me acompañen el día de hoy y les recuerdo que estaré subiendo videos en las diferentes listas los días miércoles de cada 15 días. Nos vemos pronto y les mando mucha luz.